adelantar las elecciones, ¿tiene predominio el Ejecutivo sobre el Congreso o se va el presidente y se va el Congreso? Se va el presidente y se va el Congreso. Y entonces yo pido que esa afirmación que se establece en la página 7 del plan de trabajo sea eliminada, porque nosotros no vamos a votar por una situación que ya está calificando y ya está tomando posición sobre una materia. En segundo lugar, señora Presidenta, en el punto 8, donde se habla del cronograma de trabajo, página 20, se habla de manera genérica de los proyectos, de los 107 proyectos de reforma constitucional, y que dice que se van a priorizar. No se establece específicamente que el proyecto de adelanto de elecciones va a ser priorizado, y debe establecerse específicamente que el proyecto de adelanto de elecciones tiene que ser priorizado. Tampoco se hace mención al proyecto presentado por Acción Popular en abril del 2018, solamente se hace referencia a los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo. De manera tal que en esta página 20, Presidenta, no se puede decir de manera genérica, general, vaga, que los 107 proyectos de reforma constitucional van a ser priorizados. Se tiene que poner proyecto por proyecto que tendrán que ser priorizados, y el primero que tiene que aparecer ahí es el presentado sobre el adelante a elecciones. Eso se tiene que hacer para que sea un plan de trabajo que se pueda cumplir. Y finalmente, en el anexo 2, páginas 28 al 31, más precisamente páginas 28 al 29, ahí se establece que se van a poner en debate en septiembre y en octubre los proyectos presentados sobre reforma constitucional, pero no se pone específicamente proyecto por proyecto. Se tiene que poner proyecto por proyecto, porque lo otro es simplemente una afirmación de carácter genérica. De manera tal, señora Presidenta, que son esas las propuestas que presento a la Comisión de Constitución para que el proyecto sea un documento que pueda establecer un cronograma serio, materia por materia. Gracias. Gracias, congresista Lescano. Congresista García. Gracias, señora Presidenta. Buenos días con los colegas presentes. Presidenta, veo acá una relación de 154 pedidos consultivos. 154 pedidos, dirigidos, obviamente, a los órganos electorales, a los constitucionalistas, a politólogos, a defensor del pueblo, a ministros, a decanos de las diferentes universidades en el área de Derecho. Adicionalmente, también he visto acá una propuesta que tiene 30 personajes del mundo político, constitucionalistas, juristas, politólogos, sociólogos, abogados, consultores en ciencias políticas. Esto implica que esta comisión va a tener vasto conocimiento en la materia respecto al adelanto de elecciones. Es decir, que a los peruanos no les puede quedar la menor duda que la decisión que adopte esta comisión será una decisión arreglada única y exclusivamente a la Constitución y al Estado democrático de derecho, y que primero está el país, porque no podemos soslayar la Constitución política del Perú, que rige la vida económica, social y política de nuestro país. En segundo lugar, señora Presidenta, sí mi preocupación va porque parecería que algunos parlamentarios tienen la firme posición de que esta comisión estaría dilatando el debate, pero creo a ciencia cierta que no es una dilación, es un hecho necesario. ¿Por qué? Porque tenemos posiciones divergentes. Han salido muchos constitucionalistas a opinar, unos a favor y otros en contra. Al final lo que han hecho es confundir a la población. La población no tiene clara la regla si la petición formulada por el presidente es o no constitucional. Entonces es necesario recibir opiniones, consultas, pero también es necesario en el plan de trabajo incorporar el cronograma previa selección de quienes vendrán a ilustrarnos, el cronograma del día y la hora y fecha que van a ser recibidos aquellos personajes que nos van a ilustrar. Además,
También me preocupa el tema de la Comisión de Venecia. ¿Por qué? Porque la Comisión de Venecia establece en su propio estatuto que ellos están para fortalecer los sistemas legales de nuestros 164 países miembros. Sin embargo, también es cierto que el estatuto establece que solamente ellos sesionan marzo, julio, octubre y diciembre. Al sesionar octubre y diciembre, obviamente, la agenda para resolver nuestra consulta será la de octubre. La población podría interpretar que estamos dilatando. Pero hay otro mecanismo de consulta que también propuso un congresista, que fue respecto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es muy diferente a la Comisión de Venecia, porque en el primer caso la comisión consultiva solo emite una opinión consultiva, que no va a ser vinculante en el caso de Venecia, pero en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sería una opinión que serviría de una herramienta básica y fundamental para la Comisión de Constitución. Y por ende considero yo que debemos darle prioridad y también agendar el tema para tener un orden de cuándo, cómo y dónde se les va a recibir a los señores para tener la ilustración. Por eso creo que todos los peruanos tienen que estar confiados en que lo que se resuelva aquí va a ser de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a las leyes y al sistema democrático. Gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista García. Congresista Patricia Donaire. Presidenta, felicitar haberla escuchado, que está entre las prioridades de la comisión el tratar el proyecto de adelanto de elecciones. Y no puede ser de otra manera, no porque estemos aceptando una imposición, no porque estemos respondiendo a consignas, porque lo último que haría en mi vida, y creo que lo he demostrado con hechos, es responder a consignas, sino porque, nos guste o no, este proyecto plantea un adelanto de elecciones para abril del 2020. Entonces, si no lo debatimos en el tiempo que nos permite el calendario electoral, no podremos dar una respuesta de si hay o no hay elecciones. Entonces, yo creo que la premura va más por ahí. Que los proyectos del Poder Ejecutivo tienen prioridad, sí. Que no son exclusivos, también. O sea, todos acá de alguna forma tenemos un grado de razón en nuestras intervenciones, pero de que es prioritario por las fechas, lo es. Y entiendo que así lo ha asumido la presidenta de la comisión. Por eso saludo que se esté exponiendo públicamente que este proyecto será visto con la importancia que tiene el caso. Y es más, veo en la página 20 del cronograma de trabajo, donde se señala esto ya por escrito, que se da por sentado la prioridad que tienen los proyectos presentados por el Ejecutivo. Dice literalmente en la página 20. Y en la página 21 también señalan que sin perjuicio de la solución definitiva que se otorgue a la propuesta de adelanto de elecciones, es claro que también se van a ver otros proyectos de reforma electoral de manera prioritaria. O sea, se está anteponiendo la propuesta de adelanto de elecciones, lo cual también es positivo. Y otra cosa que quisiera saludar, Presidenta, es que esté priorizando el Código Electoral. Y en función al Código Electoral se estén agrupando los proyectos referidos a la materia. Así que vamos a tener, creo yo, un resultado positivo en la medida que todos, colegas, pongamos de nuestra parte y estemos usando el lenguaje apropiado para dirigirnos entre nosotros y dejemos los insultos de lado. Actuemos de manera positiva y responsable, y eso creo que va a ayudar al debate, a la aprobación y a la celeridad en cuanto a los dictámenes que se puedan aprobar en esta comisión. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Donaire. Congresista Alejandra Aramayo. Gracias, Presidenta. Hacer algunas precisiones que me parecen importantes. En el tema de la carta y la consulta que extiende el presidente del Congreso de la República a la Comisión de Viena, esta no pone en efecto suspensivo, Venecia, perdón, no pone en efecto suspensivo el debate que se lleva adelante desde esta comisión. Ese es un tema importante porque podrían decir, oye, estamos pendientes de lo que este órgano consultivo podría emanar. Y me parece interesante también de que se plantee en el tercer párrafo de esta misiva la necesidad de articular con alguien, entiendo, de la Comisión de Constitución o varios, la necesidad de recabar información que ésta sea idónea y pertinente. Creo además, colegas congresistas, a través de la presidencia, de que la eficiencia y el revisar los plazos no está reñido con un escrupuloso análisis. Si nosotros ajustamos tiempos, somos eficientes, eficaces, podríamos ser consistentes también.
¿Qué pasó en la reforma de justicia? Se buscó los dos primeros elementos y que aplazamos el tema de la consistencia. Busquemos trabajar en función a esos tres pilares y marcando algunos cronogramas, revisando algunos procesos. Me parece bien que usted haya puesto al voto, señora presidenta, la posibilidad de estar en sesión permanente, algo que todavía no ha sido votado, tengo entendido, y que usted lo ha puesto para ampliar la agenda. Sí, no, se ha pasado para ampliación de agenda el pedido. Lo que pasa es que usted tiene años en el Parlamento y parece que ha olvidado la hermenéutica parlamentaria. En esa línea, yo creo que estaría muy bien que se pueda priorizar el tema de estar en sesión permanente y ser convocados cuando se requiera. Presidenta, en la página 20 que citaba la congresista Donaire y en la página 21 se establecen algunos temas que han quedado pendientes, como el sistema de reforma del sistema de justicia, la administración de justicia. No podemos ser indiferentes a que hoy tenemos jueces y fiscales que son parte de la judicatura y que como no hay un órgano que los pueda evaluar o separar del sistema de administración de justicia, continúan donde están. Es imperioso que la Junta Nacional de Justicia, que tiene serias deficiencias en su implementación, pueda ser revisado por la Comisión de Constitución. Y debe ser prioritario también, porque fue una reforma impulsada por el Ejecutivo, pero que nosotros tenemos una cuota de responsabilidad y que no podemos eludir. La aprobamos con apuros, revisémosla con la necesidad de tener un sistema de administración de justicia que les permita a los justiciables alcanzar justicia nuevamente, que a veces por las rémoras del tiempo son poco visibles. Presidenta, solicito a usted que se nos pueda alcanzar un anexo similar al número 1, en el que se aproximen los proyectos de ley que agradezco ha acogido en gran medida los que he planteado. De eso se trata, no tener todo, pero obtener una parte de lo que queremos impulsar. Solicito además, señora presidenta, de que se priorice con algunos criterios de rapidez una decisión de la comisión, como entiendo usted lo ha planteado, teniendo un cronograma lo más cercano posible. En veces pasadas, presidenta, los que somos congresistas titulares de la Comisión de Constitución no hemos ido a las semanas de representación y eso nos ha generado un conjunto de consecuencias negativas. Así que hay que evaluar, procurar sesionar no un día, sino 2 o 3, pero en fechas regulares y respetar lo más posible la semana de representación. Creo también, señora presidenta, de que los proyectos que tienen mayor consenso son los que tienen que ser primero vistos. Hay temas en los que posiblemente nunca nos vamos a poner de acuerdo, pero en esa línea de consensos que tiene la mayoría de los miembros de la Comisión de Constitución, apelemos a los que dentro de la reforma política tienen ya un voto valorativo positivo por parte de nuestras bancadas. Gracias. Gracias, congresista Aramayo. Vamos a preparar el anexo que usted está solicitando. Congresista Becerril. Ya no, congresista Mario Mantilla, finalmente. Y luego, congresista... Gracias, presidenta. Presidenta, escucho a varios parlamentarios con mucha energía pedir que se debata lo más urgente posible este proyecto. Obviamente que esto tiene un matiz político muy marcado. Nos han alcanzado, presidenta, este informe del doctor Alan Brewer Carías, profesor emérito de la Universidad Central de Venezuela, y solamente voy a leer el punto 11, y me gustaría que todos los congresistas presentes tengan a la mano este informe y vean lo que dice el punto 11. Dice así: el antecedente de un recorte de mandato de congresistas como el que propone en la actualidad en el Perú el presidente de la República, en el proyecto de reforma constitucional presentado al Congreso, en realidad no hay que olvidarlo. Está precisamente en el caso de Venezuela en 1998, cuando después de la elección de los diputados al Congreso en noviembre del 98 y la elección de Hugo Chávez como presidente de la República en diciembre del mismo año, o sea, un mes después, o sea, Hugo Chávez, para buscar resolver la crisis política, lo mismo que se maneja aquí, crisis política, que derivaba del hecho de no haber obtenido una mayoría absoluta en el Congreso, lo mismo que nos vienen diciendo a nosotros,
apeló igualmente al poder constituyente, en aquel caso convocando una asamblea constituyente no prevista en la Constitución, y con la excusa de reformar totalmente al Estado y la Constitución, lo mismo que están proponiendo aquí, lo que hizo de inmediato fue acortar el mandato de los diputados recién electos, cesándolos a todos en sus funciones, disolviendo el Congreso. Y eso fue lo que ocurrió en el año 1999, dando luego origen a una nueva Constitución con las consecuencias catastróficas para la democracia que son de todo el mundo conocidas, la cual desapareció en el país en las últimas décadas. Entonces, Presidenta, si nosotros hacemos el paralelo a lo que ocurrió en Venezuela en el año 98, 99, es lo mismo, aunque lo quieran matizar de manera distinta, es lo mismo que se pretende hacer aquí. Claro, escuchamos voces donde dicen de que en Tacna, en Arequipa, bueno, donde va el presidente piden cierre del Congreso. Claro, es obvio, hay uno que son portátiles que se manejan a nivel del gobierno, y otra es también consecuencia de este ataque sistemático que ha existido, especialmente al Congreso de la República, por parte de diversos sectores de bancadas políticas que están acá en el Congreso, de políticos que no simpatizan con el sistema económico que existe actualmente en el país y quieren cambiar el modelo económico. Esa es la verdad, Presidenta. Entonces, cuando decimos ahora, o cuando dicen algunos, que esta es la exigencia del pueblo, que se debate el adelanto de elecciones, Presidenta, creo que nosotros, como representantes electos, debemos tener la responsabilidad de saber ponderar este pedido con lo que realmente requiere el país. O sea, no porque el pueblo pida cierre el Congreso o adelanten elecciones, nosotros tenemos que ya acceder así, en una forma abierta a esa petición. Tenemos que actuar con responsabilidad. Acá nosotros muchos somos profesionales, ¿no? Tenemos toda una carrera profesional, empresarial, política, y tenemos que actuar de acuerdo a las exigencias que demanda el Estado. En ese sentido, Presidenta, yo sí estoy de acuerdo, por ejemplo, en que recibamos la opinión de la Comisión de Venecia. Porque la Comisión de Venecia es un órgano creado o nacido en el año 1990, justamente para tener como tarea principal y primaria asistir y aconsejar a todos los países en asuntos constitucionales y mejorar el funcionamiento de sus instituciones. Y aquí en este Parlamento nosotros estamos para tratar de mejorar el funcionamiento. ¿Pueden haber errores? Sí, pueden haber errores, pero no por esos errores podemos borrar de plano todo el sistema democrático, Presidenta, cuando nuestro deber es perfeccionar las instituciones o mejorar las instituciones. ¿Qué? Cambiando la Constitución, haciendo las reformas como se pretende con una nueva Constitución al estilo venezolano, Presidenta. Yo creo que no. Entonces nosotros acá debemos actuar con ponderación, con responsabilidad. Y la Comisión de Venecia, Presidenta, además de emitir una opinión, una recomendación que ayuda justamente a resolver conflictos mediante el asesoramiento legal que ellos emiten, inclusive hasta pueden proponer un artículo determinado para alguna reforma. Eso es lo que tenemos que ver de una manera responsable. No simplemente decir que el pueblo lo pide de una manera populista como ha ocurrido en Venezuela en el año 98 y que claramente lo ha definido y lo ha redactado el doctor Alan Brewer Carías. Entonces, ¿queremos realmente aplicar eso que han aplicado en el 98-99 en Venezuela o queremos actuar de una manera más responsable para perfeccionar el funcionamiento de nuestro Estado de Derecho? Muchas gracias. Gracias, congresista Mantilla. Congresista Costa. Presidenta, saludar la decisión que hemos adoptado de declararnos en sesión permanente, pero eso debe ir acompañado con la decisión de darle la prioridad necesaria a la discusión del proyecto de ley sobre adelanto de elecciones, que no lo veo plasmado todavía, Presidenta, en el plan de trabajo. Congresista Costa, permítame por favor, antes le doy la bienvenida a la congresista Cecilia Chacón, está planteando una cuestión de orden, esta es planteada en cualquier momento del debate, para la cuestión de orden, por favor. Congresista Chacón. Gracias, Presidenta. Todavía no se ha sometido a votación. Simplemente para aclarar, creo que está confundido el congresista Costa. Gracias.
Gracias, congresista Chacón. Hemos pasado a la orden del día para tomar la decisión con respecto a declararnos en sesión permanente. Está pendiente como punto siguiente después de agotar pensé que esta habíamos votación. votado en ese sentido. Hemos Presidenta. votado Bueno, ponerlo muy a la bien. orden del día. Muy bien, entonces espero que tomemos esa decisión y que esto vaya acompañado, Presidenta, de un cronograma de trabajo que nos permita darle la prioridad al debate del adelanto de elecciones. Y eso se tendría que traducir, Presidenta, en que junto con la fecha que ya tenemos para escuchar al Premier y al Ministro de Justicia sobre el proyecto del Ejecutivo, también nos podamos poner de acuerdo sobre cuándo vamos a recibir a los organismos electorales y cuándo sería la reunión con los especialistas, los constitucionalistas, para discutir precisamente si esta es una medida constitucional o no. Y luego que podamos tener en el cronograma también el plazo que nos damos para discutir acá en la Comisión de Constitución y el plazo que le daríamos al Pleno para hacer lo propio. Es decir, de lo contrario estaríamos aprobando un plan de trabajo que no se condice con la necesidad de darle prioridad al proyecto de adelante de elecciones. Entonces yo ya lo he dicho, Presidenta, pero insistir en que me parece que quiero explicitar que me parece importante que si vamos a aprobar un plan de trabajo, el plan de trabajo tiene que recoger estos aspectos, por lo menos en lo que a mí se refiere. Y sobre esto, Presidenta, quisiera yo rebatir lo que se ha afirmado acá sobre la necesidad y lo ha hecho mi colega el congresista Jorge del Castillo, sobre la necesidad de que nosotros esperemos un pronunciamiento de la Comisión de Venecia. Presidenta, la Comisión de Venecia no emite opiniones vinculantes, de manera que no hay ninguna razón para esperar a que la Comisión de Venecia se pronuncie sobre este tema, como tampoco hay razón para esperar que la OEA o Naciones Unidas se pronuncien sobre este tema. Este es un asunto que le compete al Congreso de la República. Y sobre esto hay opiniones y hay un debate que dar. Lo que estamos proponiendo y exigiendo es que demos ese debate. Esperar a que se pronuncie Venecia sin que estemos obligados a ello no sería otra cosa, Presidenta, que confirmar que hay una estrategia de dilación acá. Es decir, de ganar tiempo, de perder el tiempo, de no entrar a la discusión, de demorar la discusión, Me pide una interrupción el congresista Mantilla, Presidente. Interrupción concedida. Gracias, Presidente. Muchas gracias, congresista Gino Costa. En realidad tenemos que aprender a respetar todas las opiniones, ¿no? Pero nosotros, como dije, Presidente, tenemos que fijar una posición. ¿Queremos fortalecer el funcionamiento de nuestras instituciones o queremos patear el tablero y poner en riesgo al país, tal como ha ocurrido en Venezuela en los años 98-99? Entonces, para eso estamos acá nosotros. Nosotros seríamos los responsables del éxito o la catástrofe de lo que se le puede venir al país. Entonces, Presidente, y si la Comisión de Venecia, es cierto, dan opiniones no vinculantes, pero dan recomendaciones para resolver conflictos, han actuado, por ejemplo, en los problemas constitucionales que tenía Bosnia, Herzegovina, Kosovo, entre varios países en Europa, y han solucionado sus problemas de una manera democrática y respetando la Constitución. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos tomar ese mismo camino? Yo respeto la posición del congresista Gino Costa, del congresista Quintanilla y todos los demás que han tenido la palabra, pero acá tenemos que, como digo, fijar una posición. O fortalecemos las instituciones o simplemente reformamos todo poniendo en riesgo el país. Muchas gracias. Continúe, congresista Costa. Presidente, está precisamente señalando que no hay nada que nos obligue a esperar una opinión de la Comisión de Venecia. Las opiniones de la Comisión de Venecia no son vinculantes, de manera que esperar a que el 11 y 12 de octubre se pronuncie la Comisión de Venecia sería parte de una estrategia de dilación que yo creo que está en marcha para ganar tiempo y como consecuencia de esa estrategia impedir el adelanto de elecciones porque no va a haber el tiempo necesario para poder organizar las elecciones si es que esta estrategia se termina de imponer, Presidente. Como se ha dicho ya acá, si vamos a adelantar las elecciones,
la decisión tiene que ser tomada de manera rápida. Si no se quiere adelantar las elecciones, entonces que se pronuncie en ese sentido el Congreso. Pero no creemos las condiciones para, a través de la dilación, después decir, como ya se viene diciendo en realidad, no hay tiempo para el adelanto de las elecciones. Entonces, Presidente, insistir, no hay opinión vinculante de parte de Venecia, no estamos obligados a esperar una opinión, y además señalar que el pedido que hace el Presidente del Congreso a la Comisión de Venecia no es un pedido institucional, porque no ha sido consultado con los órganos correspondientes del Congreso, de manera que es un pedido que no obliga tampoco al Congreso, que va a llevar a que en efecto la Comisión de Venecia envíe aparentemente un representante, conversaremos con él todos los que tenemos una opinión sobre este tema, pero nada de eso impide que nosotros tengamos un plan de trabajo que nos permita, antes de que termine septiembre, tener una decisión adoptada por este Congreso. Y cierro, Presidente, acá se ha insistido mucho en que no podemos permitir que el Ejecutivo nos presione, no podemos permitir que el Ejecutivo nos empuje. Si eso es lo que queremos, Presidente, entonces entremos a la discusión, porque de lo contrario, si estamos dilatando e impidiendo que se tome una decisión para después de decir que no hay tiempo para adelanto de las elecciones, más temprano que tarde, el Ejecutivo tendrá que recurrir a las medidas que le da la Constitución, y una de esas medidas es la cuestión de confianza. Y entonces estaremos nuevamente con el argumento de que no podemos permitir que el Congreso, el Ejecutivo nos empuje, pero la actitud dilatoria del Congreso obliga, ¿no es cierto?, a que el Ejecutivo recurra a las figuras constitucionales que existen para una situación como esta. Entonces, si queremos evitar que eso ocurra, lo que corresponde, Presidente, es incorporar en nuestro plan de trabajo con prioridad y a través de declararnos en sesión permanente un cronograma acotado para que en el mes de septiembre concluyamos acá y en el Pleno la discusión, el debate y eventualmente la aprobación del adelanto de elecciones, porque de lo contrario, como digo, vamos a estar provocando, ¿no es cierto?, una confrontación innecesaria con otros poderes del Estado, que aparentemente el deseo es que eso no ocurra, pero entonces hagamos lo necesario para que eso no ocurra y no estemos más bien provocando a que se recurra a la cuestión de confianza. Quiero terminar, Presidente, señalando que nosotros, voceros de varias bancadas, nos hemos dirigido el día de hoy a la Comisión de Venecia para dar a conocer nuestra opinión sobre las preocupaciones que ha expresado el Presidente del Congreso a título individual, entiendo, porque no lo ha consultado con el Congreso, sus preocupaciones sobre una eventual cuestión de confianza interpuesta para sacar adelante el adelanto de elecciones. Y nosotros en ese pronunciamiento, Presidenta, que le haremos llegar también a usted, lo que sostenemos es que hay precedentes de adelanto de elecciones, se hizo el 2000 en el marco de la Constitución, es un adelanto que ahora se pretende hacer en el marco de la Constitución, y en segundo lugar sobre la posibilidad de una cuestión de confianza que no se ha presentado, que espero que no se presente, pero que se podría presentar. Lo que señalamos, Presidenta, es que sí se puede hacer cuestión de confianza sobre reformas constitucionales. De hecho, este Congreso lo ha hecho en 2 oportunidades el último año. En septiembre del año pasado se hizo una cuestión de confianza en relación con 4 proyectos de reforma constitucional, y el Congreso otorgó la confianza, de manera que sí se puede hacer cuestión de confianza y otorgar cuestión de confianza para la aprobación de proyectos de reforma constitucional. Lo hizo este Congreso en septiembre del año pasado y lo volvió a hacer en junio de este año, ante 6 proyectos de reforma, 2 de reforma constitucional y 4 de leyes ordinarias. Nuevamente hizo cuestión de confianza el Ejecutivo y el Congreso le otorgó al Ejecutivo la confianza. Entonces existen 2 precedentes el último año de que sí se puede hacer cuestión de confianza sobre reformas constitucionales. Y por último, Presidenta, sin entrar al debate, también señalamos que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la cuestión de confianza,
que es una sentencia que declaró inconstitucional la pretensión del Congreso de recortar la prerrogativa del Ejecutivo en relación con la cuestión de confianza. Esa sentencia del tribunal es muy clara. Se emitió además después de que el Congreso otorgara la primera cuestión de confianza al Poder Ejecutivo en noviembre del año pasado. Y esa sentencia es clarísima en señalar que la figura de la cuestión de confianza es una figura abierta, que no hay nada que la limite y que cualquier intento por parte del Congreso de limitarla es precisamente anticonstitucional. Entonces, por esas razones nosotros creemos que tenemos los elementos en la práctica parlamentaria, en la misma Constitución y en los pronunciamientos del Tribunal Constitucional para entender que esa solicitud de opinión a la Comisión de Venecia es absolutamente innecesaria.